Estás viendo Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy estaremos conversando con Julio Borges. Él es vicepresidente de Primero Justicia, encargado de todo el tema de estrategia, comunicación y relaciones internacionales. Por supuesto, para analizar los diversos escenarios y trampas que se pueden presentar y también oportunidades en este proceso electoral del día domingo. Muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Gaby. Gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos están viendo. Quería comenzar analizando cuáles crees tú que pueden ser los escenarios probables este domingo. ¿Qué se puede esperar del régimen de Nicolás Maduro? Mira, hay una cosa muy importante y yo creo que habla, en mi opinión, de, aunque ellos tengan la voluntad o quieran de alguna manera permanecer en el poder a cualquier precio, la realidad es tan fuerte y el ánimo de cambio en nuestro país es tan potente que pienso que ellos no tienen la posibilidad de tratar de parar como si fuera un tsunami que lo vas a parar con las manos. No pueden. Y eso tú lo puedes ver en el hecho de que desde hace, no días ni semanas, desde hace meses, se han venido pensando en que podían hacer cosas arbitrarias. Comparemos un poco en el pasado, cuando se logró, por ejemplo, las firmas para hacer el referéndum revocatorio en el año 2017, que el país entero se movilizó, apenas con un juez de un municipio del estado Carabobo frenaron un proceso nacional. En este momento, cosas que se esperaban que podían ser muy arbitrarias no las han hecho. Y creo que el tiempo se les pasó para hacerlo, afortunadamente. Con esto lo que quiero decir es que ellos van a tener que enfrentarse a una elección donde la gente se va a expresar en los términos que están presentando todas las encuestas, y creo que si ellos quisieran aplicar la fuerza para tratar de tapar la realidad, van a fracasar. De manera que mi visión clara es que la gente va a votar, la gente increíblemente tiene una voluntad y una decisión mayoritaria de votar y se ha hecho fuerte en la medida en que pasa y han ido saltando los obstáculos. Y creo que Maduro no va a poder bajo ninguna circunstancia frenar esa fuerza y la realidad lo va a golpear en la cara con toda determinación. ¿Cuáles crees tú que fueron los factores de presión para el régimen de Nicolás Maduro? Porque sabemos que normalmente las dictaduras no pierden elecciones, a menos de que la presión sea muy importante. Está el tema de la voluntad popular que se respira en cada esquina de Venezuela, pero también de algunos mandatarios y exmandatarios que han estado ejerciendo presión. ¿Cómo ves tú esos elementos que han colocado a Nicolás Maduro en esta posición? Bueno, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? En el sentido que las dictaduras se caen y las dictaduras se descalabran cuando comienzan a cometer errores. Y eso uno lo puede ver en distintas partes del mundo. Dictaduras en América Latina, dictaduras en África, dictaduras comunistas en Europa. Las dictaduras se comienzan a equivocar y es como si entraran en barrena. Yo creo que una de las grandes equivocaciones, afortunadamente, que combatió el régimen fue la primaria del 22 de octubre. Ellos pensaban que esa primaria iba a ser un fracaso, que la gente no iba a votar, que iba a ser casi como una especie de burla, y no se esperaron nunca que más de 3 millones de personas fueran a votar por María Corina Machado, que prácticamente era la única candidata, y sin embargo la gente salió a apoyarla. Eso era una fuerza muy grande de determinación de decir, este es el liderazgo. Ese fue el primer error. El segundo error después es que ellos creían que podían escoger el candidato de oposición. Al inhabilitar a María Corina decían, bueno, nosotros escogemos a cualquier persona con que le ganemos con facilidad. Y realmente el trabajo que se logró para poder construir una figura como la de Edmundo González, separado de la política, y que fuera al final apoyado por todos, fue un segundo error que ellos no se lo esperaban. Luego después ellos han apostado a que no iba a haber transmisión
del liderazgo y de los votos de María Corina Edmundo González han tratado de desacreditar a Edmundo y también se han equivocado porque ha habido realmente una transferencia total de los votos. Las encuestas lo muestran con una fidelidad enorme. Entonces creo que están en una calle ciega, atrapados, llenos de miedo y saben que la gente va a votar. Otro error, pensar que, por ejemplo, la Unión Europea, si los desinvitaban, la gente iba a decir, bueno, ya no voy a votar, como sucedió a veces en el pasado. Increíblemente, la gente lo que ha hecho es tener más certeza y más determinación de votar, incluso con ese tipo de trampa. Con lo cual yo creo que hay como una especie de gandola a toda velocidad que es el pueblo venezolano junto al liderazgo de María Corina y Edmundo, y ellos han ido cometiendo error tras error, han perdido la ofensiva, han perdido el discurso, y creo que eso verdaderamente lo está viendo el mundo, y por eso tú ves también que ha habido un cambio muy importante en los países, sobre todo en la región, que le están poniendo presión a Nicolás Maduro para que el domingo haya elecciones libres y perdiendo él, baje del poder y haya la transición democrática en Venezuela. El presidente de Brasil, Lula da Silva, pasó de burlarse de María Corina Machado a esta semana emitir una declaración que no es casual, es contundente. Además dice que ha hablado 2 veces con Nicolás Maduro y le dice, si pierdes, vete. ¿Qué valor tiene esta declaración en particular y si están esperando, por ejemplo, una declaración en la misma línea de Gustavo Petro? Bueno, eso es muy importante, Gaby, y tiene mucho valor. Tiene mucho valor, primero porque Brasil es un monstruo, es decir, Brasil es un país muy importante en el mundo y muy importante sobre todo en América. Es decir, Brasil es un país marcador desde el punto de vista diplomático y de liderazgo. Segundo, no es solamente Brasil, es Lula, que es un tipo que está en el cuadrante de la izquierda y que ha tenido un cambio, como bien tú lo dices. Recordemos, por ejemplo, que Lula aprobó, felicitó y legitimó la elección de Daniel Ortega en Nicaragua. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, estamos fregados en Venezuela. Cuando después Lula le dice a María Corina, sécate las lágrimas y busquen otro candidato, también pensé, estamos fregados con el apoyo de Brasil. Pero yo pienso que después él ha visto y su círculo le habrá hecho ver todo el enorme apoyo que se ha logrado en Venezuela. Le ha mostrado verdaderamente la épica, la voluntad de María Corina y del mundo y del pueblo venezolano en decir queremos democracia. Eso es algo que se transmite con el corazón y creo que él está oliendo, digamos, que hay un cambio en el ambiente muy, muy fuerte y quiere ser parte de ese proceso. Yo espero también que él tenga el domingo una posición muy clara y de seguimiento de lo que esté pasando en Venezuela. Y efectivamente, creo que Gustavo Petro debería hacer mucho más y debería decir mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. El punto en concreto que vaya el canciller de Colombia como observador a Venezuela es muy valioso, pero Petro, como presidente que es, debería tener una posición también muy clara, muy vocal y muy asertiva de lo que se espera en Venezuela el domingo, que es que gane María Corina, que gane el mundo, que gane el pueblo y que se abra la transición democrática. Ahora bien, la actuación de estos presidentes que son aliados de Nicolás Maduro, no dejan de serlos, también pasan por el tema migratorio, ¿verdad? Ellos se ven obligados también a tener este tipo de posiciones, no porque quizás las compartan, sino porque sencillamente se habla de 3, 4 millones más de venezolanos que saldrían si se roban la elección. Sí, es muy posible que eso pese también, en el sentido que los afecta directamente a los dos países. Todas las encuestas son muy consistentes en mostrar que si Maduro, en el supuesto negado, se quedara en el poder, 20% de los venezolanos que están hoy dentro del país este año y el año siguiente tomarían la decisión de irse. Y eso es más o menos lo que tú dices, 5 o 6 millones de personas más. Eso es una cifra brutal. El destino natural es Colombia y es Brasil. Ahora, en el caso de Petro, sobre todo más que en el caso de Lula, es un tipo bastante ideológico, diría yo, y a pesar de que él sería quizás el primer afectado si Maduro se queda en el poder, yo la verdad es que no entiendo por qué no tenía una posición como más principista. Lo digo sobre todo, por ejemplo, en el caso de las inhabilitaciones. Petro fue inhabilitado
Él hizo un recurso, como sabemos, le dieron la habilitación política, el sistema judicial siguió la decisión que hubo en el sistema interamericano y él de alguna manera ha sido víctima de lo que significa estar inhabilitado. Y creo que eso lo habrá dicho más o menos en voz baja alguna vez, pero no lo tomó como un tema de principio. Con lo cual yo creo que nosotros tenemos que en este momento hacerle presión a que él tenga posiciones como la de Lula, y creo que eso es muy, muy relevante también en ese cuadrante ideológico del cual ellos siguen siendo parte, pero ya Maduro se les convierte en un invitado tóxico, venenoso, radioactivo, y ellos saben que más bien lo quieren lejos, sobre todo si Maduro sigue amenazando con violencia como lo ha hecho en los últimos días. Ahora, ¿qué crees que pasó con el expresidente Alberto Fernández y qué pueda pasar con los expresidentes de IDEA que han asegurado que van a estar en Venezuela? Bueno, creo que lo de Alberto Fernández, a pesar de que no es un tipo que uno piense que es un gran líder o que fue un presidente importante, la verdad es que es un tipo muy gris y muy mediocre, pero el hecho de que él tenga la valentía de declarar: mira, me desinvitaron porque simplemente dije que el que gana, gana y el que pierde, pierde, cosa que es básica, refleja mucho el miedo que siente el régimen, que piensa que simplemente los que van a Venezuela el domingo es o me apoyas o no entras. Por eso creo que también en el caso de los presidentes del grupo IDEA, es probable que de repente les prohíban entrar. Lo digo sobre todo por el caso de la delegación del Partido Popular de España, que prácticamente y de manera anticipada dijeron: esta gente no fue invitada, no vengan para acá. Entonces creo que la importancia de la presión de líderes, de expresidentes, de periodistas, vimos por ejemplo el caso de una periodista norteamericana que la metieron en el cuartico en Maiquetía, le hicieron grabar un video. Es decir, es una política del miedo contra incluso los medios internacionales, pero al final, ¿qué refleja ese miedo? Ese miedo refleja que ellos están verdaderamente muy preocupados y por eso su apelación permanente es a tratar de meterle miedo a la sociedad y a tratar de invocar la violencia cuando la gente lo que quiere es votar. La gente lo que quiere es voto. Ahí nadie quiere violencia. La gente quiere la paz del voto. El único que está hablando de violencia es Nicolás Maduro. Hablando de esa política del miedo, veíamos declaraciones de Tarek William Saab, el fiscal de Maduro, asegurando que, bueno, que quien usurpe las funciones del Consejo Nacional Electoral podría ir preso. ¿Esto a qué se refiere exactamente? Es decir, si un venezolano quiere vigilar su voto, él podría estar usurpando las funciones de un testigo, o si alguien revela algunas de las encuestas y los resultados antes del Consejo Nacional Electoral, también entonces estaría usurpando las funciones de la autoridad. ¿Cómo interpretas tú esta declaración, esta amenaza directa? Sí, es una amenaza, Gaby, y además que es realmente indignante y es muy, muy triste, ¿no? En el sentido que quieran frenar a nuestro país a fuerza de decirle, como dijo él hoy: tengo 1.200 funcionarios vigilando. Es decir, no son funcionarios que están allí para cuidar los derechos humanos de los venezolanos, no son 1.200 personas que están de alguna manera velando para que haya buenas elecciones, sino lo que son simplemente policías, en el sentido que están allí para meter miedo, para perseguir, para ver si hay que enjuiciar o abrirle un proceso penal a alguien. Yo la verdad es que le diría a nuestro país que hemos estado en momentos también difíciles en el pasado y que creo que al final todo este despliegue que quieren hacer, todas estas amenazas que quieren hacer, la verdad es que en el fondo no son nuevas, siempre tienen ese guión, y es muy importante porque esta vez, a diferencia de otros momentos donde nunca ha habido una diferencia tan clara, y eso es una de las grandes cosas que diferencia este momento de cualquier otra elección, esa fuerza que va a ejercerse sobre el voto va a arrollar, a derretir, a llevarse por delante esa especie de alambre de púa de miedo que quieren poner entre el voto y la libertad. Con lo cual yo creo que al final quien queda muy mal, por supuesto, y como siempre, es este señor Tarek William Saab. Con lo cual yo creo que simplemente está cumpliendo un papel, pero que la gente en el fondo sabe que lo que viene el domingo es mucho más grande que cualquier amenaza.
De buena fuente sé que han estado circulando algunas versiones en donde Nicolás Maduro, a través de expertos electorales, se ha reunido con funcionarios, con periodistas internacionales, diciendo una cosa es lo que se ve en la calle y otro es el votante real, el que efectivamente va a ejercer su voto. Y cuando tomas a ese elector real, supuestamente la brecha entre Edmundo González y Nicolás Maduro es mínima, tratando de hacer entender que hay posibilidades ciertas de que Nicolás Maduro alcance una victoria. Sin embargo, hay encuestas que tú has estado desmenuzando de una manera muy específica que dan cuenta que el que realmente está reflejado en esas encuestas es el votante real, no es solamente el individuo que tiene un deseo del cambio. Coméntanos la calidad que tienen las encuestas al día de hoy y cómo creer que es tan grande esa diferencia. Bueno, fíjate, el tema de las encuestas es importante y te lo agradezco como pregunta porque precisamente Vladimir Padrino en las últimas horas salió declarando y puso un término que decía la encuestocracia, es decir, que la Guardia Nacional, no, la Fuerza Armada o que el árbitro electoral no iban a dejarse someter por la encuestocracia. Como si la encuestocracia fuera una cosa, un marciano que viene del espacio exterior. La encuestocracia no es otra cosa que el reflejo de lo que piensan todos los venezolanos a través de la estadística. Es decir, es un espejo fiel de la realidad. No es un invento, no es una aproximación, no es un deseo. Es realmente un espejo muy, muy fiel de lo que piensan los venezolanos. El régimen también en este punto, Gaby, ha estado diciéndole a los embajadores en Venezuela, a los embajadores extranjeros en Venezuela, que la metodología con la cual se hacen las encuestas está mala y que por lo tanto es como si tú tomaras una foto con una cámara que está mala y la cámara no va a reflejar bien la realidad y la foto va a salir mal. Todo esto, por supuesto, es mentira. Y yo creo que la prueba más clara de que lo que te estoy comentando, que dice el régimen, es mentira, y lo que dice Padrino, por ejemplo, es mentira, por una cosa muy sencilla. Maduro ha hablado también ayer, anteayer y el día anterior, que él venía en el carro o en el avión, porque él no viaja en carro, la que viaja en carretera es María Corina, él va en su avión, y decía que Jorge Rodríguez todos los días le asoma encuestas y le muestra encuestas, y que 6 encuestas distintas lo dan a él claramente ganador. Ahora, la gran diferencia, Gaby, es que nunca hemos visto esas encuestas. Yo estoy seguro que si existiera una sola encuesta seria que mostrara que Maduro tiene buenos números, estaría por todas partes, estaría hasta en Times Square, como publicaron ellos, un anuncio que vale todos los dólares del mundo y que es una grosería al hambre venezolana y a la pobreza venezolana. Entonces, bueno, eso es un elemento muy claro. Ahora, las encuestas, por ejemplo, esta encuesta que yo he desmenuzado, como tú bien dices, es una encuesta que la estudié a fondo porque salió apenas hace pocos días. Es una fotografía que es precisa hasta la semana pasada, en el sentido que está recién salida del horno. Y es muy importante porque esa encuesta, metodológicamente, a las personas le dijeron, no un encuestador en la casa, por quién vas a votar tú viéndole a los ojos, sino que primero es una encuesta muy importante en el sentido metodológico porque fue hecha en hogares. Muchas de las encuestas que vemos en Venezuela, incluso encuestas muy serias, porque son serias, en el sentido que esto no significa que estén mal, son telefónicas. Pero esta encuesta fue una encuesta hecha con 2.000 entrevistas en 2.000 hogares venezolanos, estratificado como corresponde, y eso le da mucho más veracidad y mucho más precisión a las encuestas. Es como una especie de zoom que tiene ese lente para tomar una foto muy nítida, en high definition, digamos, para que salga muy claro. Y cuando la persona le preguntan por quién vas a votar tú, el encuestador no está, se retira. Y la persona en secreto toma su voto y lo mete en una caja que está allí. Es decir, no hay posibilidad alguna que el encuestador sepa por quién votó la persona. Con lo cual se le da, y esto se copió, por cierto, en el caso de Nicaragua, cuando Violeta Chamorro le ganó a Daniel Ortega, que el miedo también cumplía un papel muy importante, se hacían las encuestas así para mostrar
y unos números muy fieles. Bueno, esta encuesta es así. Y esta encuesta, en lugar de dar unos números cerrados, como quiere hacer ver el gobierno, la diferencia es más de 30 puntos entre Edmundo González, María Corina y Nicolás Maduro. Y hay una pregunta en particular, Gaby, que te la comento porque a mí me parece que es súper valiosa. En un momento dado le preguntan a los encuestados si tienen familia militar. Bueno, resulta que las personas que dicen, sí, yo tengo familia militar, aquí está el número, lo tengo acá, el 60% dice que su familia militar va a votar por Edmundo González y María Corina. 60%, es decir, la misma situación de la familia militar es un espejo de Venezuela. Entonces, el mito de que la Fuerza Armada apoya a Maduro y por eso no vamos a tener cambio en el país es eso, es un mito, no es la realidad. Lo que se vive en la familia militar es exactamente, y en algunos casos hasta peor, sobre todo en el caso de los militares jóvenes, a lo que se vive en toda Venezuela. Entonces, es un tema muy, pero muy importante para tener en cuenta, Gaby. Sí, otra de las partes de esa declaración de Padrino López, él aseguraba que la institución militar iba a defender la voluntad popular, que es lo que han estado haciendo siempre. Esto no lo compromete, hay posibilidades, pareciera que ellos están confiados en lo que va a anunciar el Consejo Nacional Electoral cuando él dice, lo que diga el CNE es. Realmente, si hay ahí algún tipo de traición de ese lado, ¿está entonces Padrino López comprometido a que esos sean los resultados reales? Bueno, es una declaración que la puedes interpretar, te lo digo en mi caso personal. Mucha gente me la mandó contenta diciendo, mira, Padrino dice que se van a respetar los resultados. Otra gente me la mandó preocupada diciéndome, bueno, Padrino, como tú bien dices, Gaby, pareciera que ya quiere decir lo que va a pasar. Yo creo que es una declaración hecha para estar en la mitad del medio, para que cada quien la lea como quiera, pero lo importante es que nosotros sí le digamos a Padrino que él tiene una obligación legal y constitucional de respetar lo que es el voto del venezolano ese día, que haya verdadera paz, que no haya un boicot de la propia dictadura contra los votantes, que no haya operación Morrocoy, que no se permita, que es una de las cosas que se están regando, obligar a la familia militar o a los empleados públicos a que tomen foto del voto para que lo entreguen después. Eso sí es un papel de orden y legalidad que tiene que cumplir la Fuerza Armada y verdaderamente cuando haya una expresión del voto en la enorme diferencia que estamos viendo, que no haya ningún tipo de desviación de ese resultado y que la Fuerza Armada respete y haga respetar el voto de los venezolanos. Eso es esencial. Entonces yo creo que hay una parte también de esa declaración que es como si el inconsciente traicionara también a Padrino, que él dice, y el que pierda se va. O sea, claramente lo que estaba en su mente era Maduro es un perdedor y se tiene que ir. Y después agrega, a su casa a descansar. Es decir, yo creo que una de las cosas más difíciles es tratar de tapar la realidad. Y creo que a pesar que ellos pretendan de alguna manera hacerlo, no van a poder. Es como tratar de esconder a un elefante, te digo yo, con una cobija. Eso no existe. Yo creo que lo que se ha generado en Venezuela es tan grande, es tan potente, es tan poderoso, que prácticamente que nosotros lo que vamos a hacer es casi que a cerrar un círculo, a consagrar una decisión que ya está tomada. Y por eso ya tú ves a Maduro derrotado, porque él sabe que esa decisión ya es una decisión tomada por el pueblo venezolano, verdaderamente irreversible. Ahora, tú ves a Nicolás Maduro entregando el poder y si es así, ¿cómo sería esa transición? Mira, yo creo que te lo digo porque tú lo habrás vivido, todos lo hemos vivido. Es decir, hay cosas que la vida en un momento dado te presenta, tú piensas que ha podido ser distinto y sin embargo la realidad te golpea de tal manera que no hay espacio para tratar de cambiarla. Con un familiar enfermo, con un problema que puedas tener con un hijo o que te boten de un trabajo, lo que sea. Es decir, uno piensa a veces que tiene como el control de todo en su vida y de repente la realidad viene y te da ese enorme golpe que te termina diciendo, aquí no hay nada que hacer. Yo creo que eso va a pasar el domingo. ¿Qué te quiero decir? Hoy estamos 3, 4 días antes de la elección. Esta gente cree que son más inteligentes y más vivos que los demás.
estarán viendo a ver qué cosas hacen para quitar números, votos y las típicas tracalerías, lo que pasó con los testigos y todas estas cosas. Pero cuando se desate ese río de fuerza humana, yo creo en lo particular que eso va a colocar a Maduro, a todo su entorno, a las Fuerzas Armadas, en una situación que van a decir, aquí no hay más nada que hacer. Y ese proceso de transición también, por lo menos mucha gente está preocupada. Dice, no, es que las elecciones son en julio y la entrega del gobierno es el año que viene. La verdad es que eso a mí no es de los problemas que me parece más grave. Ojalá fuera ya. Pero lo que quiero decir es que no nos angustiemos por eso, porque una vez que se produzca ese cambio electoral, toda esa infraestructura, los Tarek William Saab amenazando gente, etcétera, todo eso se derrite. Es como si fuera una cosa que se desmantela, que se descalabra. No tengamos, digamos, problemas que ellos puedan después boicotear, frenar, quitar, nada. Una vez que eso se abre como fuerza hacia el futuro, eso de alguna manera es imposible de frenarlo o hacerlo retroceder. Con lo cual, yendo a tu pregunta, yo sí creo eso. Viene tal golpe de realidad que va a colocar, a darle, como dicen, como decimos nosotros, una dosis de ubicatex, de ubicación a esta gente de que realmente llegó el fin y que se abre un momento diferente para Venezuela. Ahora, Julio, si sucede lo mejor, si el Consejo Nacional Electoral da el resultado real de la voluntad de los venezolanos, ¿cuál es el compromiso que tienen los partidos políticos a partir de ahora? Porque ahora vendría un trabajo mucho más grande, como tú dices, se van a derretir muchas cosas y hay que tener cohesión opositora, independientemente de quién sea el líder, quién sea el partido. ¿Cómo ves tú ese punto a partir del día lunes? Bueno, es complicado, Gaby, digamos, saber la dimensión de todo lo que viene. Yo te lo explicaría, en el sentido, te daría mi opinión explicándotela como esa gente que tiene un accidente tan grave que después del accidente prácticamente tiene que comenzar a aprender a caminar de nuevo o comenzar a hablar de nuevo porque el accidente fue tan duro que prácticamente la persona tiene que hacer el ABC para volver de nuevo a tener una vida normal. Y desde el punto de vista democrático, eso va a tocar en Venezuela y es una tarea para todo el país, no solamente para los políticos. ¿A qué me refiero? A que nosotros podamos tener un país que vuelva a tener esa división obligatoria entre lo civil y lo militar. Una cosa son los militares, otra cosa son los civiles, y la política, la democracia, las instituciones la llevan ciudadanos civiles, y no esa confusión que había de gobernadores militares, jefes de empresas militares, sino que es que hay que reconstruir y darle fuerza a una institución militar que se dedique a cumplir la Constitución y que no se partidice como ha sido hasta ahora. Eso que parece tan fácil es una tarea titánica y casi que llevamos 200 años de historia tratando de institucionalizar el mundo militar y el mundo civil. Luego, como si eso fuera poco, hay que hacer una tarea titánica también del ABC, Gaby, que es que haya separación de poderes. Es decir, que hay una cosa que se llama poder judicial, que no está partidizado, que es autónomo y que tiene fuerza para hacer cumplir la ley por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo. Eso es básico, eso es, lo veíamos en bachillerato en cívica, pero en Venezuela eso desapareció. Ahí no hay líneas que separen los poderes, todo está mezclado en un grupo muy pequeño de personas. Y así como eso, hay tantos retos que hay que hacer a nivel productivo, que tengamos empresarios verdaderamente honestos, autónomos, que nadie se tenga que hacer parte del gobierno para hacer dinero, que tengamos verdaderamente un movimiento libre a nivel de los medios de comunicación, que no estén en manos de las personas que están en el poder de turno. Es decir, tantas cosas que tenemos que volver otra vez a hacerlas, pero que las vamos a hacer con mucha energía porque es una gran oportunidad de tener el país que merecemos. Pero obviamente es una tarea titánica, pero creo que va a ser, como va a haber tan buen sentimiento, creo yo, y como va a haber tan buena disposición de todo el país a poner lo mejor de sí, creo que ese proceso va a ser complejo, pero hecho con muchísimo amor por Venezuela, sí lo creo. Julio Borges volvería a Venezuela para hacer esa reconstrucción y pondría cualquier interés partidista y personal
por encima de la transición. Coméntanos tu compromiso personal con el pueblo venezolano, si eso se logra. Bueno, en mi caso personal, Gaby, yo tengo el tema o el problema de que yo tengo 5 órdenes de cárcel en Venezuela y obviamente eso tiene que despejarse. En mi caso y en el caso de otra gente que también ha sido judicializada por razones políticas. Pero en el corazón mío, digamos, la ilusión que yo tengo todos los días es que yo quiero que mis hijos sean venezolanos. Eso a mí me carcome el alma, ¿no? En el sentido que, y estoy seguro que tanta gente que nos está viendo, o que sus hijos están fuera en Venezuela, o que sus padres están fuera de Venezuela, ese tema de reunirnos todos y poder ser todos de nuevo venezolanos para mí es fundamental. Y obviamente lo que yo quiero es que todo salga bien y que todo lo que es ahora la posibilidad de tener este liderazgo de María Corina y que ella tenga también la sabiduría de llevar esto con amplitud, con generosidad, con integración de todo el mundo, que estoy seguro que va a ser así. Creo que va a ser una muy buena noticia. Creo que María Corina como mujer transmite mucho el hecho de, bueno, como una mamá que le va a tocar reunificar a su familia. Yo creo que mucha gente está viendo eso en el espejo de lo que significa María Corina, y el mundo también lo ven así, como el papá, como el abuelo, y eso, es decir, Venezuela es una familia rota que hay que volverla a unir y todos tenemos allí parte de esa familia y parte de la responsabilidad de reunificarla y volver a respetarnos todos y vivir como merecemos, ¿no? No ha sido fácil, son muchos años complejos, pero creo que eso está en el corazón de todo el mundo, honestamente. Sí, ya para finalizar, ¿qué le dices al venezolano que hace la comparación entre María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky, dos figuras fundamentales que han despertado a millones de personas que salgan a marchar una y otra vez, que crean en los mítines políticos? ¿Qué puede haber de diferente entre lo que sucedió con Enrique Capriles Radonsky, que era de tu partido, y María Corina Machado hoy? Bueno, yo creo que yo entiendo a la gente que de alguna manera nos reclama a todos los que hemos estado en posiciones dirigenciales y políticas y liderazgo, porque ha sido una lucha muy larga y la gente dice, bueno, ¿por qué no hemos podido el cambio? Y porque ha habido momentos en los cuales había como condiciones y no se logró coronar. Y una de esas es la que tú me preguntas, el caso de Enrique en el año 2013 con María Corina. Yo creo que María Corina, honestamente, además de todos sus atributos, sus cualidades, todo lo que pueda ser positivo en ella logró capturar al país, atrapar al país, enamorar al país, te diría casi que hechizar al país con una frase muy concreta, que es la frase hasta el final. Y esa frase hasta el final ha sido como un sello, un compromiso que ella ha ratificado y que yo creo que ella lo ha testimoniado en la campaña totalmente con una valentía impresionante, y creo que eso es lo que la gente más aprecia, entre otras cosas, de ella. En el caso de Enrique, la gran diferencia es que no había el caudal de votos de diferencia que había ahora. Recordemos que a Enrique le tocó salir a tomar esta candidatura justo con la muerte de Chávez. No habían pasado ni semanas cuando eso sucedió, y sin embargo lo que logró levantar fue verdaderamente impresionante. Cómo se manejó el día de los resultados, de lo que había que hacer después, eso es toda una discusión, pero los contextos ciertamente son diferentes. La gente le reclama a Enrique que querían que él saliera, se volcara, etcétera, etcétera, que fuera hasta el final en ese momento, y creo que Enrique tomó una decisión. La historia lo ha juzgado, pero el contexto como tal es muy diferente, en el sentido que hoy por hoy, a pesar de que la campaña es mucho más difícil y mucho más dura, la parte buena para el cambio es que tenemos un caudal de votos de diferencia entre Maduro y en este caso María Corina y el mundo, que es brutalmente gigante. Estamos hablando de millones de votos y en el caso de Enrique terminó siendo 90.000 votos. Pero lo importante ahora es que ojalá que ese tipo de cosas, sin quererlas obviar, pero tenemos que de nuevo abrazarnos todos y salir adelante, pues es lo que nos toca, y saber que todos hemos contribuido, unos con una gigante grano de arena, otros con un grano de arena más pequeño,
pero aquí todos los venezolanos han puesto mucho para que esto pueda ser diferente. Gracias, Julio, y ojalá que esos hijos puedan ser venezolanos también como los míos. Gracias. Amén. Gracias, Gaby. Gracias por todo. Son las declaraciones de Julio Borges, él es vicepresidente de Primero Justicia, encargado de todo el tema de estrategia, comunicación y relaciones internacionales. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.